hormonas, pues aquí podemos ver una imagen, tenemos una célula secretora de una hormona, la hormona circula por un vaso sanguíneo, llega a la célula diana y ella tiene unos receptores especiales en su pared a partir de los cuales esta sustancia va a ingresar a este órgano y va a activar alguna respuesta. Ellas son de naturaleza proteica o esteroidal. Se derivan de aminoácidos o de ácidos grasos y esto es lo que esta composición es la que está dispuesta para iniciar diferentes tipos de procesos. En todo nuestro cuerpo nosotros tenemos una cantidad de células diana que van a estar programadas para que determinada hormona llegue y active su respuesta. Tenemos unas glándulas que se llaman glándulas endocrinas y unas glándulas exocrinas. Endocrinas vamos a tener el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el páncreas, aunque el páncreas es una glándula que se considera exocrina y endocrina. Y las glándulas suprarrenales, aquí tenemos la distribución: hipotálamo, hipófisis, que está ubicada en la silla turca, la tiroides, que para nosotros es supremamente importante, y las paratiroides, que van a estar ubicadas sobre las glándulas tiroides. Tenemos las glándulas suprarrenales, que están ubicadas en los riñones, el páncreas, y tenemos también los ovarios y los testículos, que también son glándulas, ya que producen hormonas y son glándulas de tipo endocrino. Cuando nosotros hablamos de compromisos endocrinos, estamos hablando básicamente de que va a existir o una disminución en la producción de una hormona o un aumento en la producción de una hormona. Entonces, ¿qué sucede? Esto inmediatamente o va a retrasar un proceso o va a acelerar un proceso que generalmente es un proceso de tipo metabólico. No solamente la producción, digamos, la cantidad de hormonas circulantes la que va a determinar que existan o no compromisos endocrinos, sino que también muchas veces los órganos que tienen estas células diana en su pared, muchas veces no responden al estímulo de la hormona o no permiten el ingreso de la hormona al órgano para que desarrolle su función. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener una serie de manifestaciones tanto metabólicas como clínicas. Vamos a hablar de cada una de estas glándulas. La glándula hipófisis, les comentaba que esta glándula va a estar ubicada acá en una estructura que se conoce como la silla turca. La hipófisis va a estar constituida por dos lóbulos. Un lóbulo que se conoce como lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior que se conoce como la neurohipófisis. La hipófisis es una hormona tan importante que va a determinar la armonía del organismo en relación con su entorno. Entonces, la neurohipófisis es como si nosotros tuviésemos ubicado un motor a nivel de esta silla turca y a partir de la producción de una serie de hormonas que, valga la redundancia, ella produce, se van a activar una serie de órganos y de estructuras a nivel del cuerpo humano. Hablando ya de la división adenohipófisis o hipófisis anterior, ella va a producir unas hormonas que se conocen como la hormona del crecimiento, que es la hormona que básicamente va a determinar el crecimiento del individuo. Puede que haya, claro que también existe una base genética que determina o una condición étnica que va a determinar la estatura de las personas, pero esta hormona del crecimiento puede tener una hiperproducción o una hipoproducción y pues esto se va a manifestar bien sea en gigantismo, en acromegalia o bien sea en enanismo. La prolactina, que es una hormona que se activa, empieza su producción
Y no solo las mujeres la producen, los hombres también producen prolactina. La prolactina es la hormona que permite que la mujer lacte, o sea que se produzca la leche materna y se dé el proceso de lactancia al bebé. Si existe una disminución de prolactina, entonces vamos a tener una disminución en la producción de leche. Si tenemos un aumento de prolactina, muchas veces, pues obviamente se va a tener en el momento de la lactancia, se va a tener una muy buena producción de leche, pero también a veces se asocia con adenomas de tipo hipofisiario. Los adenomas son unas lesiones, digámoslo, o unas alteraciones que se van a producir a nivel de la adenohipófisis y lo que van a hacer es alterar la producción de la hormona. Tenemos también la hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides es muy importante. Bueno, todas son importantes ya que va a producir la T3 y la T4, que ya las vamos a mencionar. Entonces, si existe una hipoproducción, podemos tener un hipotiroidismo. Si tenemos una hiperproducción, podemos tener un hipertiroidismo. La hormona adenocorticotrópica es una hormona que va a estimular las células de la corteza renal, de la corteza adrenal, perdón, que está ubicada sobre la superficie de los riñones. La neurohipófisis perdónenme, voy a conectar el cargador, discúlpenme un segundito. Listo, muchachos, continuamos. La neurohipófisis entonces va a producir una hormona que es la hormona antidiurética o también llamada vasopresina o ADH. Esta es la que va a intervenir en la regulación de la presión arterial. Si hay una hiperproducción de hormona antidiurética, entonces podemos tener una presión arterial elevada, o si tenemos una disminución podemos tener unos niveles de presión bastante bajos. La oxitocina es otra hormona que se produce básicamente, digamos que su función principal es en el momento del parto, cuando una mujer está dando a luz. O sea, de pronto ustedes ya no tienen esa oportunidad como la tuvimos los odontólogos antiguos de hacer nuestro año rural. Cuando éramos rurales nosotros entrábamos cirugías y tales, ya lamentablemente pues el número de plazas es bastante reducida. Entonces yo en la primera vez que entré a un parto veía que durante el momento del alumbramiento el médico le decía a la mamá, sóbese los pezones. Y yo, pero ¿por qué se tiene que sobar los pezones? Porque eso estimula la producción de oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina? La oxitocina favorece que exista la contracción tanto de las glándulas mamarias como del útero, o sea, ese movimiento contráctil que va a permitir la salida del feto, se produce gracias a la producción de oxitocina. Vamos a hablar entonces ya de los compromisos como tal. Entonces vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Les mencionaba que si existe una hiperproducción podemos tener dos tipos de manifestaciones. Una que se llama gigantismo y la otra que se llama acromegalia. El gigantismo se caracteriza porque
se produce una o hay una hiperproducción de la hormona del crecimiento, pero antes de que se cierren los cartílagos. ¿Qué quiere decir esto? Esta hiperproducción se produce básicamente durante la infancia y la adolescencia. Ya cuando la persona sufre un cierre de cartílagos, pues ya la persona no va a continuar. Ahora que hablemos de acromegalia, vamos a ver otra situación muy diferente, pero que también se relaciona con la hormona del crecimiento. Entonces, a tener en cuenta, es una hormona que va a estimular el crecimiento de las personas antes de que exista un cierre de los cartílagos. ¿Recuerdan ustedes esta radiografía que se llama el carpograma, que permite establecer la edad ósea del individuo? Pues precisamente lo que se quiere identificar en un carpograma es si existe o no el cierre de los cartílagos. Si hay cierre de cartílagos, pues ya lamentablemente no vamos a poder hacer ortopedia. Ortopedia son aquellos aparaticos, plaquitas de Hawley que los pacientes utilizan, aunque los ortopedistas insisten que puede uno extenderse hasta la época de la juventud, pero pues realmente lo que se ha demostrado, lo que la evidencia científica demuestra es que estos aparatos funcionan durante las etapas de crecimiento del individuo. Cuando el individuo deja de crecer, nosotros ya no tenemos la posibilidad de estimular o de reorientar o de dirigir el crecimiento óseo con este tipo de placas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del gigantismo? Como podemos ver en la imagen y podemos comparar con la persona que se encuentra al lado, hay un crecimiento desproporcionado tanto de las extremidades inferiores como de las extremidades superiores. El desarrollo muscular, si ustedes ven, esta persona tiene muy poca masa muscular. Entonces, digamos que este hecho de que exista tan poca masa muscular, pues obviamente la sobrecarga ante los movimientos, y estos pacientes padecen de mialgias constantes debido precisamente a la funcionalidad exagerada de la poca masa muscular que tiene. Estos pacientes, y aquí también lo podemos ver, presentan una escoliosis, que es una inclinación hacia el lado de la columna vertebral, presentan neuropatías, entonces son pacientes que pueden referir perfectamente una neuralgia, una ciática, por ejemplo, o una neuralgia del trigémino, porque tienen predisposición a desarrollarlas, y también tienen otra condición que es una deficiencia en el crecimiento de los genitales y de los caracteres secundarios. ¿Ustedes saben cuáles son los caracteres secundarios de una persona? Pregunta. Chinos, ¿murieron? No, no, señora. Los caracteres secundarios son todas estas características como el vello facial, el vello axilar, el vello púbico, el desarrollo de las mamas en las mujeres, el desarrollo de los testículos.
Hola muchachos, discúlpenme, se fue la luz y me quedé por un momento sin internet. ¿Están ahí? Sí, señora. Listo, entonces Sí, profe. vamos a seguir, es que se fue la luz. ¿Alcanzaron a ver esta imagen o no? ¿O me devuelvo a esta? Natacha, Es que no estás presentando. ¿en serio? Ay, No se ve nada, ya. pero...
¿Ahí sí la ven? Sí, doctora. Sí, señora. ¿En esta imagen nos quedamos o en una anterior? Yo me quedé hablando sola. La de gigantismo, doctora. Ay, jue madre, hace rato, acá. ¿En esta? Más atrás, doc. ¡Oh! En esa, en En esa. esa, ay, jue madre, llevo media hora hablando sola. Bueno, entonces, ¿alcanzamos a hablar de toda esta imagen, de lo que está escrito o no? Sí, señora. ¿Escucharon todo lo de caracteres secundarios? Sí, Sí, señora. señora. Listo, perfecto. Entonces acá, dentro de las manifestaciones orales, pues como les decía, si hay un gigantismo, pues obviamente uno lo primero que piensa es un aumento del tamaño del cráneo y también aumento del tamaño de los maxilares. Los maxilares son supremamente grandes en el gigantismo, pero recuerden, la hiperproducción de la hormona del crecimiento y la afectación que va a producir a nivel óseo se produce antes del cierre de los cartílagos, que va a ser la diferencia con la acromegalia. En este caso hay una erupción prematura de los dientes y por ende pues hay una exfoliación temprana de los dientes. Se van a presentar, como ustedes ven en esta imagen, se van a presentar unos maxilares supremamente grandes, entonces va a existir diastemas, puede haber engrosamiento de las corticales tanto del cráneo como de los maxilares. En algunos casos, aunque no es una característica, se puede llegar a presentar macrodoncia. Generalmente lo común es que se observe gran tamaño de maxilares y grandes espacios entre los dientes por este mismo crecimiento exagerado. La acromegalia. Vamos bien, niños, es que me preocupa que Sí, me quede. señora. ¿Sí? Listo. Entonces, en la acromegalia hay una hiperproducción de la hormona de crecimiento, pero a diferencia del gigantismo, no se produce antes del cierre de los cartílagos, se va a producir después del cierre de los cartílagos. Entonces, una persona que ya creció lo que tenía que crecer, de acuerdo a su condición genética, de acuerdo a su producción normal de hormonas, de un momento a otro empieza a producir de manera exagerada hormona del crecimiento y entonces empieza a haber un crecimiento exagerado de los pies, de las manos, de los maxilares, de la cara y muchas veces esto se ocasiona por un adenoma hipoficiario. Les había mencionado que este es un pequeño tumor que se va a localizar sobre la silla turca, sobre la hipófisis, es el mismo que les mencioné anteriormente, que hace que se produzca una hiperproducción de prolactinas. En este caso lo que genera es una hiperproducción de hormona del crecimiento. Los niños o las niñas, ¿qué tipo de jugadores son estos? ¿A qué deporte pertenecen? Carlos Giraldo, Julián, Creo que uno es de Señora. baloncesto. baloncesto. ¿Y este? Sí. Lucha libre. Lucha libre, sí, señores. Miren ustedes las características que estos jugadores presentan. Frente abultada, son prógnatas, presentan prognatismo mandibular. Los pómulos son supremamente prominentes y presentan también una hiperplasia del cartílago nasal y de las orejas, como lo podemos ver acá. Estos pacientes dentro de sus características es que presentan hipertensión e isquemia por cardiomegalia, porque pues no solo los huesos crecen, sino también los órganos crecen por esta hormona, por esta superproducción de hormona del crecimiento, a pesar de que esa hormona del crecimiento pues se supone que únicamente va a afectar los huesos, pero pues obviamente va a haber una cardiomegalia porque existe un mayor esfuerzo. Si la persona es más grande, necesita más esfuerzo para moverse, esto hace que el corazón funcione más rápido
bombee más rápido y con mayor fuerza, y pues se va a producir este tipo de cardiomegalias que se favorecen también por esta característica de hiperproducción de hormonas del crecimiento. Así como hay cardiomegalia, hay hepato y esplenomegalia. ¿Ustedes saben qué es esplenomegalia, niños? No, doctora. Esplenomegalia es el aumento del tamaño, perdón, del tamaño del vaso, del, este órgano, perdón, me iba atorando, este órgano que, que tiene una función bastante importante en el proceso de producción de glóbulos rojos, este órgano y de plaquetas también, este órgano presenta un aumento de su volumen. Esplenomegalia entonces quiere decir aumento del tamaño del vaso, y hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado. Ellos presentan diaforesis, o sea, una sudoración excesiva, y así como hay una hiperproducción de hormona del crecimiento, y también hay una, digamos, recuerden ustedes que a nivel de la hipófisis también se va a encontrar la producción de la TSH, o sea, de la hormona, una de las hormonas que se relacionan con los niveles de insulina. Entonces, estos pacientes tienen una hiperproducción también de insulina y van a presentar diabetes. Los pacientes entonces son característicos, tienen un prognatismo mandibular, el paladar es plano, porque pues si el maxilar es demasiado grande, pues esto hace que el paladar sea plano y amplio. Los dientes no necesariamente son macrodónticos, bibliografía menciona siempre dientes macrodónticos, pero realmente no es una condición que sea determinante o característica. Pregunta, ¿por qué no es característica en la acromegalia los dientes macrodónticos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué no? ¿Por tener macroglosia? ¿Por tener qué? ¿Macroglosia? No. Piensen ustedes cuándo se forman los dientes y piensen. ¿Nada que ver con la producción del esmalte y la dentina? Exacto, nada que ver. O sea, los dientes se forman, los primordios dentales se forman durante la gestación, tanto de dientes temporales como de algunos dientes permanentes. Y se supone que la acromegalia es una hiperproducción de hormona de crecimiento, pero luego de que las epífisis se han cerrado. O sea, en la adolescencia no se me van a formar los dientes. Entonces, si bien alguna bibliografía reporta dientes macrodónticos, si uno se pone, digamos, como a pensar, a reflexionar acerca de esto, pues no, a pesar de que se reporte, no es una condición característica de la acromegalia. El hipopituitarismo, entonces, es una disminución en la producción de hormonas secretadas por la hipófisis. En este caso, estamos hablando de la hormona del crecimiento. Existe un hipopituitarismo primario y uno secundario. El primario se produce por destrucción casi total de las células hipofisiarias. Entonces, si no hay células hipofisiarias, pues obviamente no se va a producir esta hormona del crecimiento. Y en el caso segundo, o en el caso secundario, es porque se va a producir un déficit, una alteración a nivel de la hipófisis, que lo que hace es manifestarse disminuyendo la producción de la hormona del crecimiento. Aquí tenemos, digamos, la condición más manifiesta del hipopituitarismo. Tenemos lo correspondiente al enanismo. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la producción de la hormona del crecimiento. ¿Puede ser hereditario? Sí, esta condición se puede heredar, esta enfermedad, por decirlo así, se puede heredar,
pero también se puede presentar posteriormente, ya durante la primera infancia del individuo, que se forme un tumor un tumor hipofisiario que va a hacer que se produzca la disminución de la hormona del crecimiento. En el caso del hipopituitarismo, pues vamos a tener unas características que son muy claras o muy directas relacionadas con la enfermedad, como es pues baja talla, baja estatura, cansancio, falta de energía, debilidad muscular, la tensión arterial es baja, la piel es seca. Miren ustedes cómo es el cabello. El cabello es un cabello delgado, es un cabello reseco, hay disminución del apetito. Estos pacientes pueden presentar complicaciones gastrointestinales que se pueden manifestar con náuseas, con vómito, y hay pérdidas o disminución de la libido. ¿Saben qué es libido? No me digan que no. No, ahí sí están jodidos. ¿Qué es la libido? No, no lo puedo creer. Apetito sexual. El impulso sexual, chinos, están en la olla, pero como nada a saber qué es la libido, por Dios. Dentro de las manifestaciones orales, entonces vamos a tener lo contrario del gigantismo: erupción y exfoliación tardía. Los maxilares son supremamente pequeños. Entonces, miren ustedes el grado de apiñamiento dental que estos pacientes presentan, porque es que el desarrollo maxilar es muy limitado. Digamos, este grado de apiñamiento también hace que exista una formación incompleta de la raíz. Entonces pueden presentarse enanismo radicular. El ápice permanece abierto generalmente y la cámara pulpar de estos dientes es supremamente amplia. Puede haber hipoplasia del esmalte y, como la boca es tan pequeña, tenemos la lengua, que la lengua necesita su espacio. Pues si no hay espacio a nivel de piso de boca, pues la lengua, aquí podemos ver un poco, la lengua se eleva, y al elevarse pues impide que el paciente pueda cerrar bien la boca. Fíjense cómo ella se introduce aquí en este espacio y acá, y miren cómo altera la posición de este canino, la posición de este lateral. Lo mismo en este caso, precisamente porque el paciente, digamos que no tiene el piso de boca no tiene la capacidad para alojar la lengua. Entonces, esto hace que estos pacientes permanezcan con la boca abierta, presenten mordidas abiertas, sean respiradores orales por la misma dificultad para poder cerrar la boca. La tiroides, esta sí es tal vez después de la hipófisis, es una de las hormonas más importantes. Les mencioné anteriormente que la tiroides pues produce una hormona que se llama TSH. ¿Recuerdan qué es la TSH? A la 1, a las 2. Chinos. Es la hormona estimulante de la tiroides. Eso sí, eso Google es rapidísimo. Claro que sí, la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Y la TSH, la función que tiene es estimular a la tiroides para que produzca la hormona tiroxina o T4, y que produzca también la hormona triiodotironina, que es la hormona T3, y produzca otra hormona que se conoce como la calcitonina. Estas hormonas son supremamente importantes en la regulación del metabolismo tanto de proteínas como de carbohidratos como de lípidos. La tiroides también se relaciona un poco con
la producción de la hormona del crecimiento, tiene que ver e influye muchísimo la tiroides en la eritropoyesis medular. ¿Saben ustedes qué es eritropoyesis? ChatGPT. La producción de glóbulos rojos. Exacto, la formación de los glóbulos rojos. Ese es el proceso, entonces se conoce eritropoyesis, eritro de eritrocito, entonces esa es la producción de los glóbulos rojos. Y también la calcitonina tiene que ver con el metabolismo del calcio y el metabolismo del fósforo. Miren ustedes la forma de la tiroides, la asemejan siempre con una mariposa. Entonces, esta es la famosa glándula que nosotros tenemos que palpar, pidiéndole al paciente que degluta durante el examen clínico. El hipertiroidismo. Entonces, lo primero que uno piensa, pues hipertiroidismo es aumento en la producción de las hormonas de la tiroides, que son la hormona T3 y la hormona T4. ¿Cuál es la etiología? La etiología del hipertiroidismo puede que sea formación de un tejido ectópico. Esta es una tiroides normal. Aquí tenemos una tiroides con una enfermedad neoplásica, pero así como existe esta enfermedad neoplásica, puede que exista en otro lugar del cuerpo tejido ectópico. ¿Saben ustedes qué es ectópico? ¿Qué no debió crecer ahí? ¿El qué? ¿Qué no debió crecer ahí? Exacto, está en el lugar equivocado. ¿Cuál la vivienda? En el lugar equivocado, chinos. Entonces, ¿qué pasa? Este tejido ectópico es, no sé, digamos, en la parte superior del estómago hay un pequeño tejido de tiroides y él está produciendo desde ahí hormona tiroidea, pero él no debe estar ahí. Eso es tejido ectópico. Las enfermedades neoplásicas, que son los tumores, que se manifiestan con aumento del tamaño generalmente de uno de los lóbulos o de los dos lóbulos, o que involucran toda la superficie de esta mariposa, y la enfermedad de Graves, que ya más adelante la vamos a mencionar. En el caso de estos tumores que se producen a nivel de la hipófisis, iba a decir, de la tiroides, generan pues verdaderas neoplasias, procesos cancerígenos, pero la ventaja es que el cáncer de tiroides, al igual que el cáncer de próstata, detectados a tiempo, son unos de los cánceres que tienen mayor, digamos, probabilidad de éxito de erradicarse luego de la eliminación quirúrgica del tumor. El tumor se encuentra ubicado sobre esta estructura y esto hace que se produzca el incremento en la producción de la hormona T3 o T4. El hipertiroidismo, esta es la cara típica de un paciente hipertiroideo. Fíjense ustedes cómo tiene exoftalmos, cómo los globos oculares están como protruidos hacia afuera, esa mirada fija, esa digamos, expresión facial es muy típica del hipertiroidismo. Ellos son pacientes que viven acelerados, ellos viven a 1000. Generalmente son pacientes delgados, pero a pesar de que viven a 1000, se fatigan mucho y el cabello y las uñas son demasiado frágiles. Igualmente, pues como existe un aumento en todos los procesos metabólicos, pues el corazón no puede quedarse aparte y también tiene un funcionamiento exagerado, porque pues tiene que transportar y generar, digamos, como la cantidad de sangre que va a circular. Si el paciente está acelerado, pues necesita más oxígeno, entonces tiene que acelerarse la producción, la liberación de sangre por parte del corazón para que el paciente pueda realizar
estas actividades como con el acelere característico de los hipertiroideos. Pero igual, a pesar de que existe ese acelere, como les decía, son pacientes que se cansan y se fatigan muy fácilmente. En el hipertiroidismo también existe una característica que es la piel roja, la piel caliente, sudoración. El hipertiroideo es un paciente que presenta intolerancia al calor. Es un paciente que presenta inestabilidad emocional, puede presentar durante su edad fértil, puede producir cambios menstruales, altera también la producción y la circulación de la vitamina D, o sea que puede generar osteoporosis y en algunos casos severos de hipertiroidismo, ellos presentan temblor fino en las manos y como les digo, son unos pacientes supremamente acelerados. Ellos también presentan insomnio, van a tener alteraciones psiquiátricas, padecen generalmente de síndromes ansiosos, de compromisos de ansiedad, pueden llegar a presentar anemia megaloblástica porque existe deficiencia de la vitamina B12. Como les mencioné, son pacientes que se caracterizan por ser delgados, bastante delgados. Ellos pueden presentar bocio. ¿Saben ustedes qué es el bocio? El crecimiento de la glándula. Sí, y se manifiesta aquí en el cuello. Entonces hay un incremento, un aumento del volumen del cuello. ¿Y saben qué es hiperquinesia? Que no se pueden quedar quietos. Eso es hiperquinesia. Si están sentados, el hipertiroideo tiene que estar moviendo las piernas, tienen que estar moviendo las manos, tienen que estar hablando, porque ellos se caracterizan por presentar una ansiedad extrema. Las manifestaciones orales, como hay una hiperproducción de las hormonas tiroideas, pues todo va a estar acelerado, el metabolismo, por ende la exfoliación de los dientes deciduos es mucho más temprana y la erupción de los permanentes también es mucho más temprana. Ellos presentan, los pacientes que tienen afectaciones de la tiroides para la vida, muchachos, son pacientes que son de extremo cuidado porque se caracterizan por presentar atrofia del reborde alveolar. Y al haber atrofia del reborde alveolar, empiezan a presentarse exposiciones radiculares y fuera de eso también se pierde, digamos, como ese diseño anatómico del reborde y de la encía, lo cual va a favorecer el acúmulo de placa bacteriana, va a favorecer la presencia del desarrollo de bolsas. Miren ustedes, esto pues va a generar sangrado y cuando genera sangrado, entonces el paciente disminuye las medidas de higiene oral como lo vemos en este caso y puede presentar acúmulo de placa bacteriana. Recuerden ustedes que está alterada, digamos, la producción de vitamina D. Entonces, pueden llegar a presentar también osteoporosis, el desarrollo de los maxilares en el caso de que el hipertiroidismo se presente en la primera infancia y en la adolescencia, pues va a ser un desarrollo temprano, no necesariamente grande, porque la hormona del crecimiento como tal no se encuentra afectada y van a presentar, ya pues mencioné, hiperplasia e hipertrofia de la encía, lo cual pues primero se genera la hiperplasia y si existe un aumento crónico del tamaño de la encía, pues se va a generar una hipertrofia como lo podemos evidenciar acá en esta imagen. Los pacientes hipertiroideos pueden llegar a desarrollar algo que se llama la crisis de tirotoxicosis y esto nos puede llegar a suceder en el consultorio odontológico. Durante esto se va a exacerbar la producción de las hormonas tiroideas por estrés, por ansiedad. Eso se conoce, digamos, como la tormenta tiroidea, porque si ellos per se son acelerados, son ansiosos
y existe un incremento de la producción de T3 y de T4, pues obviamente se va a presentar como una tormenta, una hiperproducción de hormonas asociada a, digamos, a cambios de ánimo o asociadas a estrés. Estas tormentas o estas crisis tirotoxicósicas también pueden llegar a presentar fiebre. Recuerden ustedes que los pacientes con hipertiroidismo se caracterizan por presentar una piel roja, generalmente va a estar caliente, van a estar sudando, son intolerantes al calor. Entonces, esto también puede llegar a generar náuseas, mareo, vómitos, delirios, psicosis y coma. En estos casos en que existen estas crisis tirotoxicósicas, pues obviamente como se incrementa, digamos, como la superproducción de hormonas, pues todos los procesos metabólicos asociados con ella se van a incrementar y entonces esto va a obligar al corazón a que también incremente su funcionalidad, entonces pueden presentarse manifestaciones cardíacas. ¿Cuál es si una crisis tirotoxicósica se llega a presentar en nuestro consultorio? ¿Qué es lo primero? Pedir ayuda, solicitar ayuda médica. Hay que tratar de enfriar al paciente con toallas húmedas. En nuestros botiquines, en los consultorios, la Secretaría de Salud lo verifica. Nosotros debemos tener hidrocortisona para el manejo de algunas de estas manifestaciones. Importantísimo monitorear los signos vitales porque va a haber un aumento de la presión arterial, va a haber taquicardia. En algunos casos se puede llegar a presentar un paro cardiorrespiratorio, entonces debemos estar capacitados en todo este proceso del RCP para dar una resucitación cardiopulmonar. Y pues ya lo último, que es la glucosa endovenosa, pues eso sí realmente ya no corresponde a nuestro manejo como odontólogos. Muchachos, la clase me dejó programarla solo hasta las 12:15. Entonces, quedan 3 minuticos. Voy a parar acá para que continuemos o va a terminar con el manejo. No, porque ya empezamos hipotiroidismo. Para que continuemos ya en clase de manera presencial. No, el lunes creo que también es virtual. Para que continuemos con la clase de compromisos endocrinos. Cuéntenme, muchachos, alguna duda, algún comentario. La señora. ¿Seguro? Sí, doctora. Bueno, entonces, este tema que estábamos tratando en este momento realmente es muy importante porque digamos, la cantidad de pacientes que nosotros manejamos con compromisos endocrinos generalmente se presentan después de los 40 años es alta. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento que lo vamos a ver en la próxima clase de cuál es el manejo odontológico de estos pacientes. Cuéntame, Maripaz. Doctora, yo tengo una duda. Pues, ¿cómo se utiliza la hidrocortisona?